Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Madrid del año 2018. Examen de julio, opción A. Vemos la primera pregunta. Dice, la masa de un objeto en la superficie terrestre es de 50 kilogramos. Determine A, la masa y el peso del objeto en la superficie de Mercurio. Bueno, evidentemente la masa no cambia, sigue siendo 50 kilogramos. Y el peso es la atracción gravitatoria que habrá entre Mercurio y el objeto de 50 kilogramos. Pero fijaros que nos da la constante de gravitación, la masa de Mercurio y el radio de Mercurio. Así que utilizamos la ley de gravitación universal de Newton, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 184,85 newton. B. ¿A qué altura sobre la superficie de Mercurio el peso del objeto se reduce a la tercera parte? Bueno, pues dividimos por 3 el peso y aquí la incógnita será ahora la distancia r. Despejamos, sustituimos, calculamos, tenemos un valor de 4,226 por 10 elevado a 6 metros. A ese valor, que es la distancia entre los dos centros de gravedad, le restamos el radio de Mercurio y obtenemos la altura, que es de 1780 kilómetros. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Como veis, este ha sido bastante fácil. Este es un poco más lioso, más larguillo. Dice, el nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 80 decibelios a 10 metros de distancia. Suponiendo que la sirena es un foco emisor puntual, calcule A, la potencia de la sirena, y la intensidad de la onda sonora a 1 kilómetro de distancia. Bueno, tenemos que aplicar estas dos ecuaciones. Esta de aquí, que me da la intensidad sonora, y esta de aquí, que me da la intensidad de la onda. Bueno, aquí lo conocemos todo menos I, así que lo despejamos. 10 elevado a menos 4 vatios partido metro cuadrado. Y a partir de esta otra ecuación podemos calcular la potencia de la sirena del barco. Intensidad por superficie, la superficie de una esfera de 10 metros de radio, la potencia resulta ser de 0,126 vatios. Y ahora ya podemos calcular la intensidad a 1 kilómetro de distancia. La potencia evidentemente no cambia, lo que cambia es la distancia. Y por lo tanto la superficie. Me da un valor de 1,03 por 10 elevado a menos 8. Evidentemente tiene que salir menor. Fijaros que antes era 10 elevado a menos 4 y ahora es 10 elevado a menos 8. B. La distancia medida desde la posición de la sirena donde se alcanza un nivel de intensidad sonora de 70 decibelios y donde el sonido deja de ser audible. Bueno, por los 70 decibelios despejamos I y a partir de I, como la potencia es la misma, despejamos R. Resulta ser de 31,67. Vamos a quitar esto para que se vea mejor. Y cuando deja de ser audible es cuando la intensidad vale 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Despejamos R y obtenemos un valor de 10 elevado a 5 metros, es decir, de 100 kilómetros, casi nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer el tercer ejercicio. También un poquillo más larguillo. Dice, dos cargas eléctricas positivas e iguales, son iguales, situadas en los puntos 2, 2, aquí, y menos 2, menos 2, aquí. Genera un campo eléctrico en el punto 1, 1 de módulo 5 por 10 elevado a 3 newton partido coulomb. Fijaros que estos dos puntos, en el 1, 1 y el menos 1, menos 1, son simétricos con respecto a las posiciones de las cargas. Por lo tanto, el valor del campo eléctrico en módulo será igual, en dirección será igual, pero en sentido será contrario. Calcular A. El valor de las cargas eléctricas y el valor del campo eléctrico en el punto menos 1, menos 1. Bueno, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico que hay aquí en el punto 1, 1, que nos dicen que vale 5 por 10 elevado a 3, será igual a K, que multiplica a Q sub 2 R sub 2 al cuadrado menos Q sub 1 R sub 1 al cuadrado, es decir, la diferencia de los dos módulos. Y fijaros que aquí lo conocemos todo menos Q, puesto que son iguales. Si no fueran iguales no se podrían calcular. Despejamos Q y da un valor de 1,25 microcoulombios. Ya digo que el valor del campo eléctrico, el punto menos 1, será igual que este de aquí, 5 por 10 elevado a 3, pero con sentido contrario. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues calcular las dos componentes, la componente horizontal y vertical, que como el ángulo es de 45 grados será el mismo. 5.000 por raíz de 2 partido 2, 3.535,5 newton partido coulomb. Y ahora lo expreso vectorialmente. Ese valor con el vector unitario I y con el vector unitario J. Ya nos piden calcular el trabajo necesario para trasladar la carga
desde el infinito hasta el punto menos 1, menos 1. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor del potencial eléctrico en el punto menos 1, que será la suma de los potenciales eléctricos creados por las dos cargas. KQR, KQR. KQR, QR. Las dos cargas son iguales y las distancias son raíz de 2 y raíz de 18. Nos da un valor de 10.606,6 voltios. Multiplicamos por la carga que queremos trasladar y nos dará el trabajo que nosotros tenemos que realizar para trasladar esa carga, que es igual al incremento de energía potencial, 0,021 julios. Si lo que queremos es calcular el trabajo efectuado por el campo, tendrá el mismo valor, nada más que con signo contrario. Normalmente no dejan demasiado claro si se refieren a un trabajo o a otro, por eso yo soy partidario de expresar los dos. El trabajo necesario para traer una carga, yo creo que es el trabajo externo, el que hay que realizar para trasladar la carga. Por lo tanto, 0,021 julios, aunque ya digo que el trabajo efectuado por el campo sería de menos 0,021 julios. Pasamos a hacer el penúltimo ejercicio, de óptica. También larguillo. Un sistema óptico centrado está formado por dos lentes delgadas divergentes, de distancia focal menos 20 centímetros. Evidentemente tiene que ser negativo, puesto que las lentes son divergentes. Están separadas entre sí 5 centímetros. Un objeto luminoso perpendicular al eje óptico de tamaño I igual a 2 centímetros, lo ponemos aquí, 2 centímetros, se sitúa a la izquierda de la primera lente en una distancia de 60 centímetros, por lo tanto es igual a menos 60. Determine A. La posición de la imagen formada por la primera lente y realice su construcción geométrica mediante el trazado de rayos. Bueno, estas son las dos ecuaciones de las lentes delgadas. 1 partido F', 1 partido S', 1 partido S. I', I, S', S. F' es la distancia focal, que ya digo que es negativa en las lentes divergentes. S' es la posición de la imagen y S es la posición del objeto. Tener en cuenta que distancia hacia la derecha positiva, hacia la izquierda negativa, hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. De aquí despejamos S' y me da un valor de menos 15 centímetros. Fijaros que estamos a menos 60 y la imagen se obtiene a menos 15. Con respecto a la segunda lente estará a menos 20. Y prima, lo despejamos, sustituimos y obtenemos un valor de 0,5 centímetros. Fijaros que el tamaño inicial era 2 centímetros y la imagen 0,5, es decir, la cuarta parte, lo cual parece que es posible, ¿no? Bueno, entonces en el apartado B, S será menos 20 centímetros. Y sustituimos, y lo sabemos todo. La distancia focal la conocemos, S lo conocemos y nos queda S', menos 10 centímetros. Está situada a 10 centímetros a la izquierda de la segunda lente. Y prima, sustituimos, calculamos 0,25 centímetros. Fijaros que antes era 0,5, pues ahora sigue siendo, ahora es de nuevo la mitad, es decir, sería la mitad de esto de aquí, ¿de acuerdo? Y bien, vamos a hacer el último ejercicio, que es el más fácil con mucha diferencia. Es de radiactividad. Dice, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Si inicialmente se tiene una muestra de 2 miligramos, determine el tiempo que tiene que transcurrir para que la muestra se reduzca a 0,5 miligramos, es decir, a la cuarta parte. Y por lo tanto tendrán que pasar dos periodos de semidesintegración. Con un periodo de semidesintegración me quedará 1 miligramo y con otro periodo de semidesintegración me quedará la mitad de 1 miligramo, 0,5 miligramos. Por lo tanto, tiempo 2 por 5.730, 11.460 años. Que lo podemos haber hecho con la ecuación esa que conocéis, n igual a n sub 0 por elevado a menos lambda t, claro. Pero yo creo que de esta forma queda mejor. Primero porque es más fácil. Y segundo porque estás demostrando que entiendes los conceptos de la radioactividad. Y ve que calcular la actividad inicial de la muestra. La actividad es igual a lambda por n. Yo no sé por qué he puesto aquí n por lambda, pero bueno. Número de núcleos iniciales. Masa partido masa atómica, que sería el número de moles, multiplicados por el número de Avogadro para calcular el número de núcleos. Y en vez de lambda, puedo poner logaritmo n per n2 partido periodo de semidesintegración, que lo paso a segundos para que la actividad me quede en becquerelios. 3,3 por 10 elevado a 8 becquerelios. Y listo, papeles. Ahora aquí ya quedaría la opción B, que la colgaré en el próximo día. Pues nada más, suerte y hasta otra.